Luego tiene que ver con el planteamiento de las ecuaciones de nodo y malla de Kirchhoff. Simplemente dejarlas expresadas de manera que podamos interpretar, que comprendemos bien cómo en estos circuitos se cumple la ley de la conservación de la energía y la ley de la conservación de la carga, que es también derivada de la ley de la conservación de la materia. Lo primero que vamos a hacer va a ser recordar un poco a qué nos queremos referir en este caso en específico. Y obviamente yo les puedo dar un circuito muy complejo o uno muy sencillo. Lo importante es que le tengo que decir cuáles ecuaciones son las que tiene que plantear. No tienen por qué plantearlas todas, no estoy mandando a resolver nada. Solamente en este caso del ejemplo que voy a dar, quiero que me plantee las ecuaciones del nodo B y la ecuación de la malla AYZBA. Usted tiene que seguir estrictamente el orden que le indica, salvo que no sea una trayectoria cerrada. Vamos a recordar entonces lo que son las convenciones que vamos a estar utilizando. En la ecuación de los nodos simplemente vamos a estar cumpliendo la relación de que todas las corrientes que entran a un nodo tienen que ser igual a todas las corrientes que salen del nodo. Y esto es así porque no hay ningún punto en un circuito en el que pueda estar creándose o destruyéndose carga. Así es que si les mando a hacer la ecuación del nodo B, y tenemos algo como esto a la entrada de un nodo. Bueno, este es uno de ellos, no estoy segura que sea el B. Pero lo que sí es cierto es que hay que hacerlo y plantearlo como igualdad. Que la suma de todas las corrientes que entran sea igual a la suma de todas las corrientes que salen. Parece que este era el nodo A, efectivamente. Y en la figura que le hemos dado, el nodo B estaría debajo del nodo A tras pasar una resistencia y se vería de esta manera, donde I1 sale y están entrando al nodo B, I2 e I3. Por lo tanto, entonces la ecuación que tendríamos que plantear es I2 más I3, ecuación del nodo B, I2 más I3 es igual a I1. Sabemos que la ecuación del nodo A sería equivalente I1 a la entrada, I2 e I3 a la salida, pero lo que sí es cierto es que vamos a plantearla en ese orden la que nos pidan. No porque no sea equivalente a la otra, sino para yo poder tener elementos de calificación de que usted ha entendido exactamente en ese sitio cómo se da la relación. Y en cuanto a las mallas, recordar que nosotros vamos a tener por un lado la suma de todas las fuentes de alimentación menos todas las caídas de potencial me debe dar igual a 0. Y esto es una expresión de la ley de la conservación de la energía. Así es que tenemos que recordar siempre la convención y tenerlas muy presentes. Es lo más importante para plantear correctamente estas ecuaciones de Kirchhoff. Vamos a ver primero las convenciones para las fuentes y posteriormente las convenciones para las caídas de potencial. Con respecto a las fuentes de alimentación, es decir, a los elementos de potencial, nosotros tenemos que recordar que cada malla indica una dirección en el sentido en el que se está recorriendo esa malla. Si en el recorrido de la malla nosotros tuviésemos una dirección con respecto a las fuentes, por ejemplo, de que nos va a estar atravesando las fuentes de cierta manera, o en el caso de las caídas, también vamos a tener unas relaciones. Vamos a ver entonces qué signos le asignaríamos tanto a los potenciales como a las caídas de potencial en las resistencias. En el caso de las fuentes, si yo a lo que estoy siguiendo el curso, la dirección de la malla, atravieso de menos a más el signo de fuente,
entonces va a significar que esa fuente la voy a reconocer como un potencial positivo. Está subiendo de menos a más. En el caso contrario, cuando pase de más a menos, estaría cayendo, es decir, sería una alimentación negativa. En las caídas de potencial, la relación de importancia es otra. Las caídas de potencial se representan con el producto de I por R. Si la malla lleva la misma dirección que la corriente que pasa por ese elemento resistivo, entonces diremos que la caída es negativa. Mientras que si la malla va en sentido contrario de la corriente indicada en ese tramo, entonces sería positiva la caída de potencial. Y ya teniendo esto en mente, vamos entonces a ver el arreglo que se nos ha pedido. En este caso vamos directamente a poner ya los valores. Recuerde pues, si yo le doy valores, tiene que usar los valores. Si le doy incógnitas, simplemente escribe las incógnitas. Aquí en este caso estamos dando una incógnita. Esta es la malla que nos han pedido. Ya hicimos la ecuación de nodo que decíamos que I2 más I3 es igual a I1. Ahora nos toca hacer la dirección. La malla en la dirección que vamos a estar indicando. Vamos a poner los puntos para reconocer la malla que nos pidieron hacer como la malla A, Y, Z, B, A. A, Y, Z, B, A. La malla A, Y, Z, no dice A, Y, B, Z, A, no. A, Y, Z, B, A. Está mal puesto esto aquí. Es A, Y, Z, B, A. Es una cerrada. Entonces, si la dirección de I3, vamos a poner las corrientes que estaban ahí, I3 e I2 son las únicas que aparecen en esa malla. Nosotros sabemos que no cambiará la situación hasta que vuelvan a entrar otro nodo. El planteamiento sería, lo primero que nos aparece son estas, sería 4 y 3. Ahora, al tener la misma dirección que la malla, porque la malla va en esta dirección, sería menos 4 y 3. Al atravesar de más a menos esta fuente, sería menos 4. Al atravesar en la misma dirección de la malla esta R0, entonces sería negativo R0. Y al atravesar esta en sentido contrario, porque I2 va para abajo y aquí la malla iría subiendo, entonces sería el signo positivo. Y recuerden que debe igualarse a 0. Si usted no pone esto igual a 0, no está haciendo una ecuación, está haciendo simplemente una expresión algebraica y no podría resolver nada. Otro punto importante para recordar en este caso es que en toda ecuación debe haber por lo menos un término de signo distinto. Es decir, tenemos que tener positivos y negativos en la ecuación. Si solo tenemos positivos o solo tenemos negativos en la ecuación, hemos planteado mal o es un circuito que ha sido inventado de una cabeza que no es posible que funcione apropiadamente en caso de que fuera cierto. ¿Por qué? Estaría violando la ley de la conservación de la energía. O solo todo sería pérdida o todo sería creación y eso no es posible.